Buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia a este evento, a esta sesión formativa sobre VLES, Base de Datos Jurídica de Apoyo a la Docencia y la Investigación. Yo soy Alexis Moreno, trabajo en la Biblioteca de la UNED. Me acompaña mi compañero Ramiro Lozano, jefe del Servicio de Información Bibliográfica y Referencia de la UNED, mi compañera Carolina Corral, a la que agradezco mucho toda la labor que ha hecho en la organización de este evento, y el ponente de hoy, que es Pablo Rodríguez, Key Account Manager de VLES, que nos va a acompañar durante una exposición de aproximadamente 30 minutos, en la que abordará los aspectos relacionados con las colecciones disponibles para la comunidad AUNED, de esta base de datos jurídica, el funcionamiento de la interfaz de búsqueda, cómo realizar búsquedas de información, y también hablará de otros aspectos relevantes, como la cuenta personal, los centros de ayuda, de la base de datos. Sin más, paso la palabra a mi compañero Ramiro Lozano, que nos acompaña y que os explicará cuestiones como el acceso a la base de datos. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo soy Ramiro Lozano, jefe del servicio de referencia de la biblioteca de la sede central. Y bueno, sin más, yo voy a ceder el paso a Pablo para que os comente un poco lo importante, que es lo que es el medio, el contenido, etcétera, y las posibilidades que tiene este recurso que venimos suscribiendo ya desde hace muchos años. Es un recurso veterano que siempre ha tenido muy buena acogida entre los docentes y sobre todo también yo diría que entre los estudiantes. Entonces, luego al final, si queda tiempo, os comento un par de aspectos relacionados con los puntos de acceso que hay al recurso desde la página web de la biblioteca y sin más cedo la palabra a Pablo. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Soy Pablo Rodríguez, pues si os queréis dirigir a mí con alguna pregunta, tenéis la posibilidad de hacerlo a través del chat y también a través de los moderadores. Bueno, en primer lugar, que sepáis que, entiendo que ya lo sabéis porque sois usuarios de la herramienta, pero que sepáis que tenéis acceso con VLEX al producto VLEX Premium España, que os da acceso a toda la legislación, la jurisprudencia, los libros y revistas, la doctrina administrativa, los convenios colectivos, los modelos de contratos y formularios y las noticias de España, y a VLEX Global, que es la herramienta de contenido internacional que tiene contenidos de más de 100 jurisdicciones y que además tiene integrado un traductor para que podáis acceder al contenido en nuestro idioma. Luego todo esto os lo voy a ir explicando detalladamente a lo largo de la presentación. En primer lugar, cuando vosotros accedéis, os vais a encontrar este stream o muro de actualidad, que es un poco parecido a lo que tenéis en redes sociales. Os recomiendo que previamente os hayáis creado una cuenta personal para que le podáis sacar mayor partido. Luego os explicará al final de la presentación, Ramiro, si no tenéis ya creada la subcuenta, cómo podéis crearla desde el servicio de la universidad. En este stream de actualidad todos los días se van publicando todas las novedades que vayan apareciendo dentro de la base de datos de VLEX, contenidos nuevos que vayan publicándose, noticias de actualidad, etcétera, etcétera. Todo este contenido que os aparece aquí, ¿vale?, que en principio lo tenéis de esta forma, lo podréis editar desde la opción que tenéis aquí en la derecha, que pone Edita tu VLEX, ¿vale?, para poder personalizarlo. ¿Cómo lo personalizáis? Pues tenéis la posibilidad de ir siguiendo determinados Smart Topics o voces jurídicas que llamamos nosotros. Yo aquí, por ejemplo, tengo seleccionadas estas 36 que veis en la parte superior. ¿Vale? Esto lo que hace es que cuando yo voy siguiendo determinadas voces jurídicas, cuando aparezcan novedades sobre esto, que en principio es lo que más me interesa a mí, aparezca en los primeros lugares de esa presentación, y también los boletines que se envían. En principio están marcados para que se envíen semanalmente, pero esto lo podéis vosotros modificar para que se envíen diariamente, para no recibirlos, o para recibir también notificaciones en el correo electrónico que yo tenga vinculado a mi cuenta, ¿vale? Todo esto, yo tengo estas 36, pero como veis hay muchas más que yo puedo marcar desde aquí o desmarcar en cualquier momento, desmarcando o marcando, buscando dentro de todos los Smart Topics, lo que sea, para personalizar ese muro de actualidad. El Smart Topic al final lo que es, por ejemplo, si yo marco este de derecho procesal, lo que nos permite es que entre toda la documentación que exista sobre una determinada voz jurídica, en este caso pues hemos marcado derecho procesal, al principio cuando las bases empezaron a lo mejor lo que había era poca información y ahora a lo mejor es demasiada y nos impide llegar al documento en concreto, al mejor documento que nos pueda ayudar
a encontrar la documentación que nos interesa. Por ejemplo, sobre derecho procesal, pues dentro de la base de datos hay más de 500.000 documentos, con lo cual a veces puede ser complicado encontrar la documentación. Pero, por ejemplo, aquí tenéis como mejor documento para derecho procesal la Ley Orgánica del Poder Judicial, que explica todo esto detalladamente. Aquí tenéis contenidos en otros países y luego tenéis otros documentos destacados dentro de la base de datos que pueden ser útiles para lo que es el derecho procesal. Pues toda la legislación que aplica y que desarrolla los procedimientos jurídicos, ¿no? Vale, pues desde aquí podréis acceder a cualquiera de ellos. Vale, en cualquier punto de vuestras búsquedas podéis volver al principio, al inicio del stream de actualidad, pinchando en VLEs, que lo tenéis en la parte superior, y desde aquí volveríais a estar en el inicio que comentábamos. ¿Vale? Vale, tenéis diferentes formas para hacer las búsquedas dentro de VLEx. Desde aquí veis que tenéis diferentes opciones, el buscador avanzado, el índice, las carpetas, etcétera. Y en la parte superior lo que tenéis es un buscador tipo Google que os permite lanzar las búsquedas por palabras. Digamos que ese tipo de Google Smart o Google Search está mejorado por VLEs, una herramienta que se llama Autocompletado Plus, que lo que permite es que si yo estoy empezando a escribir sobre cualquier tema, por ejemplo, si empiezo a escribir leasing, veis que os va a dar opciones de búsquedas populares para que podáis acotar todavía más la búsqueda, o selecciona ya documentos dentro de la base de datos para que no tengáis que hacer un refinamiento a posteriori, documentos destacados ya que traten sobre el leasing dentro de la base de datos. Veis incluso que se llama contrato de leasing, que os lo encuentra directamente y podéis seleccionar desde el principio, o libros específicamente dentro de la base de datos que traten sobre el leasing. Pongamos que a mí me interesaba específicamente lo que es el leasing inmobiliario, pues puedo lanzar mi búsqueda desde aquí, y lo que he hecho ahora es encontrarme en todas las colecciones de VLEx, ¿vale?, los contenidos que haya referidos a la búsqueda que yo he realizado, que es leasing inmobiliario. Veis que tenemos contenidos dentro de legislación, de jurisprudencia, autoridad administrativa, libros y revistas, etcétera, etcétera. Tenéis una serie de refinados desde aquí que podéis utilizar para acotar todavía más vuestra búsqueda. Esto aparecerá en cualquier búsqueda que vosotros realicéis. En este caso, como no hemos seleccionado tipo de contenido, pues lo que nos da son las opciones de categoría, normativa citada, fecha, para que podamos refinar todavía más nuestra búsqueda. Como que lo que queríamos hacer era una búsqueda exclusivamente en jurisprudencia, pues marcamos la colección. No se pierden nunca el resto de campos o de contenidos en el resto de colecciones para que los podamos utilizar, pero desde aquí tendríamos ya exclusivamente la jurisprudencia. En este caso, pues son más de 1.150 sentencias que hay disponibles en la base de datos, ¿vale? Si vosotros queréis acotar, porque para vuestra búsqueda queréis encontrar sentencias de un tribunal determinado, un tipo de decisión, categoría, como veis, cuando habéis marcado ahora jurisprudencia, los filtros que os aparecen son diferentes. Pongamos que vosotros queríais buscar sentencias de un tribunal concreto, por ejemplo, del Supremo nada más, o queríais también de, yo qué sé, de la Audiencia Provincial. Cuando marco aquí el desplegable, me va a abrir todas las audiencias provinciales por comunidad autónoma o por provincia. Pues tendría también las que fueran de la Audiencia Provincial de Madrid, por ejemplo. ¿Veis? Aquí está la selección que habéis hecho. Entonces, de esas 1.150 que vosotros habéis lanzado inicialmente, ahora os has quedado exclusivamente con las 217 que tienen que ver con esos criterios que yo he marcado, que son Audiencia Provincial de Madrid y Supremo, que son las que a mí me interesaban, ¿vale? Todas estas sentencias que vosotros habéis seleccionado para vuestra búsqueda, si vosotros queréis hacer el almacenado en una de las carpetas virtuales, esto lo podéis hacer siempre, en cualquier momento, con cualquier documentación de cualquier búsqueda que vosotros hayáis realizado. Lo podréis almacenar en una carpeta que ya tengáis creada, o podéis crear una nueva carpeta, ¿vale?, dándole el nombre que queráis desde aquí y le dais a aplicar, ¿vale? Esto lo que hace es almacenar el contenido en esta pestaña de aquí, en carpetas, para que vosotros lo podáis recuperar. ¿Qué significan estas carpetas? Estas carpetas, ¿dónde se almacenan? Estas carpetas se almacenan en vuestro espacio virtual, en el espacio virtual de vuestro usuario y contraseña, vuestra subcuenta. De tal forma que, aunque vosotros hayáis trabajado en un dispositivo, si luego vosotros accedéis con esas claves desde otro, por ejemplo, habéis estado trabajando en la universidad, en un ordenador de la universidad, y luego estáis trabajando en vuestro portátil en casa, podéis seguir trabajando con toda esta documentación que vosotros habéis almacenado en vuestro espacio personal. Digamos que se almacena en la nube, en vuestro espacio personal, no en un determinado dispositivo, ¿vale? Aquí tendréis los favoritos que vosotros hayáis guardado, los documentos con marcas, subrayados, etcétera, y todas las carpetas que vosotros hayáis ido almacenando en vuestra herramienta. Vale.
Otra opción que tenéis es crear alertas. Si yo he realizado esta búsqueda y quiero que me avisen si aparecen nuevos documentos que cumplan estos criterios, puedo crearme una alerta directamente desde aquí. ¿Vale? Esto se almacena, como yo tengo mi cuenta vinculada a un correo electrónico, cada vez que haya novedades con estos criterios que yo he creado la alerta, me avisarán directamente en el correo electrónico, de tal forma que yo no tengo que hacer ya nada. Es la herramienta la que me va a avisar si existen novedades sobre ese contenido. Y otra opción es que directamente los descargues desde aquí en el disco duro en el que estés trabajando en ese momento. Cuando ya accedéis a los documentos, ¿vale? Tenéis otra serie de funcionalidades también que os permiten visualizar la documentación o trabajar con ella de la mejor forma. Por ejemplo, esto es una sentencia, ¿vale? Una sentencia del Supremo del año 2000. Aquí tenéis todos los datos de esa sentencia, pues tenéis que citarla, el ponente, el número de recurso, resolución, el ECRI, que es el número que utiliza la Unión Europea para reconocer cualquier tipo de sentencia dentro de este entorno y que podéis citar también. Vale, luego tenéis un análisis, digamos un resumen de los asuntos tratados en la sentencia para que se visualicen rápidamente. Y a la derecha veis que tenéis sentencias similares. Esto es una cosa exclusiva de VLEX, que es un algoritmo de recomendación que, basándose en el uso que hacen todos los usuarios de VLEX, te recomienda sentencias, o bien porque otros usuarios de la herramienta han consultado estas otras sentencias a posteriori de haber consultado esta, o bien porque traten los mismos asuntos que son tratados en esta sentencia. El algoritmo de recomendación lo que hace es un análisis a través de Machine Learning o aprendizaje automático que se llama, que obviamente un usuario no tiene esta información y la herramienta se la proporciona para facilitarle el trabajo. Aquí tenéis otras sentencias que traten o bien de lo mismo o que han sido consultadas por otros usuarios a la vez de consultar ese trabajo. En el caso de que esta sentencia, como es el caso, sea citada por otras sentencias o sea comentada en artículos doctrinales o formularios, lo tenéis todo vinculado aquí para que también lo podáis consultar. Cuando la sentencia tiene antecedentes, fundamentos, fallo, podéis ir a cualquier parte de la sentencia. Por ejemplo, queremos ir al fallo directamente, pues pincho aquí y voy a la parte del fallo sin necesidad de ir bajando por el scroll para llegar al documento, etcétera. Cuando en el texto de la sentencia se hace referencia a un determinado artículo, tenéis un pop-up que os permite visualizarlo sin necesidad de perder de vista la sentencia pinchando en ella y yendo al texto. Tenéis otra serie de funcionalidades también que tenéis en el inicio del documento. A la derecha de él veis aquí que podéis guardar el documento en favoritos, podéis almacenarlo en una de las carpetas. Tenéis la posibilidad también de imprimirlo en la impresora que tengáis vinculada al dispositivo con el que estéis trabajando. Tenéis la posibilidad de publicar cualquier documento de VLEX en cualquiera de estas redes sociales, enviarlo por mail a vosotros mismos a un compañero. Todos los documentos de VLEX tienen un ID específico también que es útil a la hora de citar un determinado documento para quien vaya a visualizarlo. Por ejemplo, si estáis haciendo un trabajo, pues para que el profesor, por ejemplo, pueda visualizar ese documento que vosotros habéis citado, y obviamente podéis descargar los documentos a la base de datos. Luego tenéis otra herramienta también que es exclusiva de VLEX, que es citas VCT. Ese es otro algoritmo de VLEX que lo que hace es analizar todas las citas que haya dentro de una sentencia, como es este caso. Estamos hablando de una sentencia del año 2000 que cita una determinada legislación que puede haber sufrido modificaciones. Para proporcionar seguridad jurídica a los usuarios, lo que hace es analizar todos esos artículos que en el dictamen del juez están citados y ver si siguen estando vigentes, como aparece aquí, o como en este caso han sido modificados a posteriori. Si aparecería en rojo es que ha sido derogado, como puede ser este caso, de las citas del Real Decreto de promulgación de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En el caso de los que han sido modificados, incluso podéis ver el detalle de los cambios, porque hay otra funcionalidad de VLEX, que es el comparador de versiones, que lo tenéis en toda la legislación y que analiza, en el caso de que haya ido cualquier modificación, a la izquierda tenéis en rosa el texto previo y a la derecha en verde el texto actualizado y los cambios que ha supuesto. Aquí es una forma, con este comparador de versiones, de que pueda ser visualizada muy, muy rápidamente y de que vosotros, por ejemplo, si estáis haciendo una comparativa de versiones legislativas, pues podéis visualizarlo rápidamente y también lo podéis utilizar para vuestros trabajos y vincularlos desde ahí, ¿no? Bueno, pues esta es otra de las opciones o de las funcionalidades que tiene VLEX y que son exclusivas, partiendo de nuestro Machine Learning o del aprendizaje que nosotros hacemos automático de todos los usuarios.
Luego, si estáis trabajando con un dispositivo más pequeño, por ejemplo, estáis leyendo en una tablet o en un móvil, tenéis una serie de opciones para modificar el texto, para ampliarlo, reducirlo, para que lo podáis visualizar mejor desde aquí, ¿vale? Y también tenéis la opción del lector, que os deja exclusivamente lo que es el texto, que os quita las funcionalidades y demás para que sea más cómodo para la lectura. Cuando queráis volver al texto previo, simplemente marcáis en la flecha y estáis en la versión anterior. Vale, luego tenéis también la posibilidad de traducir cualquier documento de VLX a otro idioma. En este caso que está en castellano, pues no tiene mucho sentido, pero luego explicaré con algún documento que esté en otro idioma cómo podéis hacer las traducciones también para que lo podáis utilizar, ¿vale? Bueno, pues esto es una forma de hacer la búsqueda. Hemos partido del buscador general y luego hemos estado haciendo un refinado. Si desde el principio vosotros tenéis más datos sobre la búsqueda que estéis realizando, podéis lanzar también la búsqueda desde aquí, desde el buscador avanzado, introduciendo los datos que vosotros tengáis, seleccionando el contenido que os interesa y luego una vez hagáis el contenido tenéis una serie de opciones para hacer la búsqueda, como todas las palabras, frases cerca, palabra cerca, alguna de las palabras, ninguna de las palabras, los operadores avanzados también, que aquí están explicados, cómo podéis hacer para hacer búsquedas más complejas o refinar más esta búsqueda, pues podéis utilizarlo desde aquí, desde el buscador avanzado, y luego tenéis también los filtros para poder acotar todavía más vuestra búsqueda. Esta es otra opción de hacer la búsqueda. Siguiendo con la búsqueda que estamos haciendo antes, por ejemplo, si yo ahora quiero hacer, por ejemplo, una búsqueda de leasing financiero, para hacer una búsqueda parecida, ¿vale? Pongamos que quiero buscar directamente lo que haya en libros y revistas, por ejemplo. Vale, pues marco leasing financiero, libros y revistas. Cuando haya marcado libros y revistas, me da una serie de filtros para buscar dentro de todos los libros y revistas que existen, por editorial, por categoría, por tipo de fuente, por autor, en fin. Y podría hacer el refinado de la búsqueda desde aquí, desde el principio, ¿vale? Es otra de las opciones que tenéis para haciendo la búsqueda, ¿vale? Otra opción que tenéis, y también es muy útil, que no os la he explicado antes, pero que podemos utilizarla, por ejemplo, haciendo una búsqueda desde algún documento que tenga guardado en favoritos, como puede ser el Estatuto de los Trabajadores. Vale, toda la normativa que hay cargada en VLX no es un texto bruto que aparece como el que aparece en el BOE, sino que está tratada. Está tratada y está hipervinculada con todas las colecciones o todos los documentos que haya en todas las colecciones de la base de datos. De tal forma que, por ejemplo, en el caso del Estatuto de los Trabajadores, veis aquí que tenéis vinculados dentro de lo que es el texto más de 135.000 sentencias, más de 2.000 artículos doctrinales entresacados de los libros y revistas que lo desarrollan o que lo comentan, disposiciones normativas que la desarrollan, temas prácticos, formularios específicos dentro del Estatuto de los Trabajadores que vosotros podéis visualizar desde aquí. En la legislación también tenéis una opción que es versiones, que la tenéis en la parte superior, en el que podéis visualizar todas las versiones que hay de una norma. En este caso, por ejemplo, incluso tenéis lo que se llama el vacatio legis. La legislación se va a modificar y podéis visualizar ya los cambios que se van a introducir, en este caso el día 30 de marzo, que están previstas modificaciones en estos artículos y derogación de estos otros artículos del Estatuto de los Trabajadores, y vosotros podéis ir y visualizar qué cambios se van a producir directamente en la norma, o podéis ir a cualquier versión previa de la norma y consultarla o ver todos los cambios que se han producido. Esto, como digo, lo tenéis en la parte superior, en la opción de versiones. Aquí tenéis también un análisis que os detalla todos los cambios producidos en la norma a lo largo del tiempo. Si tuvierais que hacer, por ejemplo, un trabajo sobre todos los cambios que se han producido en la ley del Estatuto de los Trabajadores a lo largo de la historia, desde que se fue publicada, pues desde aquí podríais utilizar este análisis para hacerlo, ¿no? Os comentaba esto porque en el articulado de la norma, si nos vamos, por ejemplo, en este caso al artículo 61, aquí vais a tener siempre el texto vigente del artículo 61, pero como habéis visto en el análisis podéis ver cualquier versión previa. Pero no solamente tenéis el texto del artículo 61, sino que tenéis ya vinculadas todas aquellas sentencias que en el dictamen citan este artículo 61, los artículos doctrinales entresacados de las revistas o de los libros que comentan específicamente este artículo 61 y los prácticos, si los hay, dentro de la base de datos. De tal forma que, yendo al artículo legislativo, también encuentro toda la jurisprudencia y todos los artículos doctrinales, y haciendo este tipo de búsqueda ya encuentro esto de 3 colecciones distintas, o de 4 si incluimos los prácticos. No tendré que hacer la búsqueda en cada una de ellas y podré visualizarlo desde aquí, ¿vale? Por ejemplo, accedo a los artículos doctrinales que comentan el artículo 61, que es lo que a mí me interesa para mejorar mi formación o para preparar un trabajo, un escrito,
y tendré toda la información aquí para poder utilizarla, ¿vale? Todos los documentos que aparecen en VLEX de libros y revistas, como es este, de la revista La NRAMAC de Revista de Relaciones Laborales, los tenéis cargados a texto completo y podéis visualizarlos como si los hubierais comprado vosotros. Los tenéis aquí y tenéis todo el texto vigente, incluso podéis citar la página en la que están, tenéis, cuando estáis entráis a la obra, podéis ver todos los números publicados, desde el primero hasta el último que existan, y podéis visualizarlos desde aquí, buscar en la publicación, podéis citar, porque tenéis el registro MARC también, la información bibliográfica del documento, etcétera, etcétera. Entonces está disponible para que lo podáis utilizar. Entonces hemos visto que tenéis la posibilidad de buscar desde el buscador general, desde el buscador avanzado, desde la legislación y el artículo al resto de colecciones, y luego también tenéis el índice que veis aquí, en el que están todas las colecciones ordenadas para que las podáis visualizar, ¿vale? Y podéis hacer una búsqueda también desde aquí, incluso tenéis también un tesauro, que es el sistema de catalogación que existía durante toda la vida y el que se utilizaba en los repertorios de libros, que os habrán comentado a lo mejor algunos de vuestros padres que utilizaban esto, si han sido profesionales del derecho, y que utilizaban un sistema de voces y subvoces que están encargados también y que es otra forma de utilizar para buscar la documentación. Ya casi no se utiliza porque obviamente las herramientas de Internet nos han permitido utilizar otro tipo de opciones, pero también están disponibles y lo podéis utilizar desde aquí. Y ya te lo digo, desde las colecciones, por ejemplo, si estáis consultando jurisprudencia, pues aquí tenéis sentencias de los tribunales internacionales de Unión Europea o de España y aquí tenéis el desplegable. Voy a aprovechar lo de los tribunales internacionales para explicaros cómo funciona el traductor y que si no lo habíais utilizado o no lo conocíais, podréis acceder y podréis visualizarlo. Vale. Esta, por ejemplo, esta sentencia, que veo, por lo que veo estaba en inglés, como veis aquí. Vale. Aquí ya os da la opción de traducir el documento al castellano si queréis, o esta vez siempre nunca. Y de todas formas, recordad que siempre tenéis también esta opción que os permite también hacer la traducción del texto al castellano. En este caso, por ejemplo, yo lo que quiero hacer es este documento que está en inglés, traducirlo al castellano, puedo hacerlo y automáticamente va a hacer la traducción del documento. ¿Vale? Comentaros que es un traductor jurídico, no es el traductor de Google, que sabéis que es un desastre y que traduce palabra a palabra. Hemos hecho pruebas y comparativas con textos traducidos jurídicos y con despachos los más importantes de España, que tienen un departamento de traducción, y el margen de error en los idiomas principales no llega ni al 5%, que es un margen de error mínimo. De todas formas, siempre os advertimos que es una traducción automática y siempre os damos también la posibilidad de utilizar el texto paralelo para que podáis comparar la versión original que tendréis a la izquierda con la versión del texto traducido que está a la derecha, ¿vale? Aquí lo podéis visualizar. Si leéis el texto en castellano, veréis que parece que se hubiera escrito directamente así por la calidad que tiene la traducción y el algoritmo de traducción que tenéis en la base de datos, ¿vale? Luego, otra cosa importante también en cuanto al tema este de las descargas, podéis descargaros tanto la versión original en inglés, en este caso, como en PDF o en Word el documento también. O sea, es decir, tenéis todas las opciones para la descarga del contenido. Vale, pues esa es otra opción que tenéis directamente desde el índice, acceder a las colecciones, ¿vale? Todo esto que os estoy explicando ahora es un poco de VLEX España. En cualquier momento vosotros podéis consultar cualquier tipo de otra jurisdicción, simplemente desde aquí, desde otras jurisdicciones, pinchando en cualquiera de ellas o directamente desde la caja del buscador que tenéis en la parte superior también, en la que en principio por defecto está España, pero podéis marcar todos los países o alguno de los países, aplicar y guardar como predeterminado. Si vosotros queréis siempre hacer búsquedas en general con otro tipo de, por ejemplo, todos los países, puedo darle a aplicar y guardar como predeterminado para mi subcuenta y que la búsqueda esté así, o para esta búsqueda concreta simplemente dándole a aplicar y me modificaría los criterios de búsqueda y si hago una búsqueda desde la caja del buscador, pues ya me buscaría en todas las jurisdicciones. Otra opción también, y que yo os recomiendo que utilicéis, es cuando marquéis en todos los países internacionales, tenéis una opción aquí que en principio está desmarcada, pero que podéis utilizar, que es traducir términos de búsqueda. Si, por ejemplo, vosotros estuvierais haciendo un trabajo, pues yo que sé, por ejemplo, sobre hidrocarburos, no tenéis por qué saber cómo se escribe hidrocarburos en inglés, en francés, en portugués
cuando queráis hacer una búsqueda en otro país. Marcáis hidrocarburos y marcáis traducir términos de búsqueda y ya no necesitaréis buscar la traducción en cada uno de esos países para el término hidrocarburos. Marcáis traducir términos de búsqueda y ya os lo traducirá y os buscará en todas esas jurisdicciones que vosotros hayáis marcado, le daréis a hacer la búsqueda y lo que está haciendo es buscaros todo lo que haya sobre hidrocarburos en todas las jurisdicciones que vosotros hayáis marcado directamente. Aquí veo que aparecen en primer lugar los países de Latinoamérica, pero si por ejemplo voy aquí a Estados Unidos, ¿vale? Que veis, pues aquí obviamente están contenidos de otros países, como veis, pues en ese caso se llama hidrocarburos en inglés, pero vosotros no tenéis por qué saberlo. Entonces, marcando esa opción de traducir términos de búsqueda, os permite que podáis buscar en cualquier otro idioma sin necesidad de saber cuál es la palabra clave, y de hecho os permite buscar en varios idiomas y en varias jurisdicciones al mismo tiempo para cualquier tipo de contenido o de voz jurídica. ¿Vale? Esta es otra de las opciones que tenéis aquí en la parte superior. ¿Vale? Yendo un poquito al detalle de todos los contenidos que tenéis disponibles, no me quiero extender demasiado, que sepáis que creo que es una cosa que os ha pasado a alguno o por lo menos que habéis reportado a la universidad. En la parte de España vosotros tenéis acceso a todas las colecciones salvo los prácticos VLEX. Los prácticos VLEX no están incluidos en vuestra suscripción porque no la tiene suscrita la universidad. Si en algún momento cuando hacéis una búsqueda os aparezca algún contenido que os pone que es fuera de plan, que solamente podéis ver el extracto, es simplemente porque forma parte de los prácticos y no está suscrito por la universidad. El práctico es básicamente, vamos a entrar por ejemplo a contratos civiles, el práctico se compone de una parte específicamente práctica que está hecha por un autor y lo que hace es detallar cada una de las situaciones de un área del derecho, en este caso los contratos civiles, ¿vale? Pero luego tiene también otros contenidos que son jurisprudencia, formularios, libros y revistas que sí que están incluidos en la base de datos. Pero lo que es la parte específicamente del práctico, de los 25 prácticos de WLS a día de hoy, esta parte es la que os puede aparecer como fuera de plan porque no está suscrita por la universidad. Pero todo el resto, todos los libros y revistas, todos los contenidos y formularios, todas las noticias, toda la legislación, toda la jurisprudencia, tanto la española como la de todas las jurisdicciones. Todo eso está a texto completo y disponible en vuestra suscripción y podéis acceder a ella. En principio creo que os he explicado por todos los contenidos y las funcionalidades que tenéis. Hay también alguna serie de productos de WLEX, que son herramientas tecnológicas que en este momento no están suscritas por la universidad. Simplemente os lo explico para que sepáis lo que es y que ahora mismo vosotros, al no tenerlo suscrito en la universidad, no podéis acceder a ello. Aquí, por ejemplo, tenéis Vincent, que es un asistente virtual. Vincent es un asistente virtual que lo que permite es que en lugar de hacer una búsqueda por palabras, la podéis hacer a partir de un texto que vosotros tengáis. Por ejemplo, si estáis haciendo un trabajo, vosotros podríais subir ese trabajo aquí y a partir de ese trabajo, la herramienta de Vincent lo que hace es extraer de ese escrito los documentos, o sea, las citas que haya dentro del documento y aquello de lo que trata. Y a partir de esa información, hacer un análisis dentro de la jurisdicción correspondiente y recomendaros otros documentos que hayan dentro de la base, que no estén citadas en ese escrito y que os pueden ayudar para complementar o para mejorar el escrito con el que vosotros estáis trabajando, ¿vale? Esta herramienta que se llama Vincent y que vosotros la podéis visualizar desde aquí, pues ahora mismo no está suscrita por la universidad, con lo cual no podéis utilizarla. Tampoco podéis utilizar WLEX TV, que es la herramienta de formación online, en la que se cargan todos los webinars de WLEX, que lo que hacen es analizar, pues por ejemplo, en los webinars de actualidad, pues analizan las diferentes áreas del derecho a través de un vídeo hecho por un profesional experto en determinada área y analiza todas las novedades que se han producido en esa área durante el último mes. Luego hay webinars de congresos y eventos que organiza WLEX con los colegios de abogados, colegios de graduados, etcétera, que también están cargados en esta parte. Esta parte de WLEX TV no la tenéis suscrita. Y luego esta serie de herramientas que son Analytics, Culo y Unomia tampoco están suscritas por la universidad y entonces no las podéis utilizar. Pero lo que es todo el contenido que os he comentado, que tenéis disponible en el índice,
en España toda la legislación, boletines oficiales, jurisprudencia, doctrina administrativa, convenios colectivos, libros y revistas, contratos y formularios, iniciativas legislativas, noticias o consultas están disponibles, y lo mismo toda la documentación que veis cuando accedéis a otras jurisdicciones también están disponibles. Entiendo que tenéis alguna serie de preguntas ahora una vez hecho la exposición. No sé si algunas las he ido resolviendo con mi misma exposición, pero si no, ahora es el buen momento para que me las hagáis. Pablo, soy Ramiro. Sí. Una cosa solo. Hay bastantes dudas en el chat en relación con derechos de acceso y demás. Entonces, si una vez que contestes tu pregunta sobre el contenido, si hay alguna y demás, si quieres, aunque yo estoy contestando en el chat a las personas que lo han ido planteando, le comento yo un poquito sobre el acceso y demás. ¿Un poco sobre lo que os he comentado ahora de los contenidos o a qué te refieres? No, de acceso a lo que es la plataforma, es decir, vale. quiénes pueden acceder, si es gratis, etcétera, Sí. Cosas de este estilo, vamos. Vale, bueno, en principio, obviamente, la herramienta, ahora os puede explicar mejor Ramiro dónde están los recursos en vuestro acceso, pero todo este contenido que vosotros veis está disponible porque lo tiene suscrito la universidad. En la parte superior, creo que cuando vosotros accedéis, cuando vais al inicio desde aquí, creo que os aparece un botón que es acceder a mi espacio personal. Sí. Que ahora no os lo puedo mostrar porque eso es una subcuenta mía personal, ¿no? Pero os aparece aquí un mensaje que pone acceder a mi espacio personal y es desde ahí donde vosotros... Si quieres, Pablo, dejo de compartir yo si quieres. Puedo compartir si queréis un momentín y explico muy rápidamente, a ver, si como... ¿Se ve? Sí, se ve ahora tu correo electrónico, de hecho. Vale. Espera un momentín, que quiero quitar la barra esta de arriba que no se me quita. A ver. La pongo aquí. Vamos a ver, lo que quería comentaros. Os voy a decir los dos puntos de acceso que hay dentro de lo que es la página web de la biblioteca VLEX, que son los mayoritarios, ¿vale? Por un lado, tenemos un acceso a través de la tuzeta de bases de datos, que es esto. Dentro de la V tenemos aquí el acceso a VLEX, ¿vale? Entonces, si pincháis aquí, una vez que estéis logados en Campus UNED, pinchando aquí vais a acceder al recurso, ¿vale? Esta es una posibilidad. Luego, otra posibilidad de acceso a través de las guías de investigación que hay en la página web de la biblioteca, dentro de ayuda a la investigación. Aquí también vais a tener el acceso a VLEX, como podéis ver. Estas, digamos, que son dos posibilidades de acceso. Y luego, aparte de eso, también vais a encontrar que cuando hacéis búsquedas en lo que es el buscador de la biblioteca, por ejemplo, yo estaba buscando leasing inmobiliario, que es un supuesto que ha presentado Pablo, y he hecho una restricción por recursos en línea, libros. Entonces, me ha salido este libro, ¿no? Entonces, este libro dice que tiene el texto completo disponible. Si yo pincho en el texto completo disponible, veis que lo tenemos acceso a través de VLEX Books. Entonces, al pinchar aquí, yo inmediatamente he llegado aquí, donde vais a poder tener acceso a lo que es el libro, que es una de las cosas que os ha explicado Pablo. Esto en cuanto a cuáles son los accesos, digamos, más habituales para entrar en VLEX. Os quería decir que intentad siempre entrar a VLEX a través de las páginas web de la biblioteca, porque es la manera de asegurarse de que funcionen bien los enlaces, porque los enlaces que tenemos creados a través de la web de la biblioteca son los que son más fiables, ¿vale? Y luego, en cuanto a lo del espacio personal, vamos a ver, el espacio personal, perdón un momentín, voy a entrar en VLEX. Como podéis ver, ahora cuando venga esto, aquí está el sitio donde se os pide que accedáis al espacio personal. Nosotros lo hemos destacado en la ficha de la base de datos, la importancia que tiene el crearse un espacio personal para disfrutar de todas las potencialidades que tiene el recurso. Entonces, a partir de aquí es donde vosotros, una vez que accedéis a VLEX, os vais a poder crear el espacio personal. Había una pregunta que me decía que si se podía acceder sin claves. Se puede acceder sin claves. Es decir, tú tienes que tener las claves puestas en el campus, tienes que estar logado en Campus UNED para acceder a esta pantalla inicial.
Pero luego, para tener todas las posibilidades que da el producto, es mejor crear un espacio personal. Estas claves del espacio personal no son las del campus. Eso es una cosa porque muchas veces tenemos tantas claves que al final nos hacemos un lío. Son claves específicas para el uso del espacio personal de VLX, ¿vale? Eso es otra de las preguntas que me han hecho. Y luego, por fin, ¿quién puede acceder a VLX? Pues en principio pueden acceder a VLX todos los usuarios de la UNED, sean investigadores, docentes o alumnos, que tengan la matrícula activa, es decir, que estén realizando estudios en activo. Es decir, quiere decir que una vez que ya dejéis de estar vinculados a la universidad, pues decaéis en vuestros derechos de acceso. También es verdad que en algunos periodos intermedios podéis tener algún problema ligado a que no están todavía grabadas las matrículas. Entonces eso podéis ver que antes podíais acceder y de repente durante un periodo de tiempo pues a lo mejor tenéis problemas de acceso. Eso está ligado a los procesos de grabación de las matrículas y en realidad no es culpa nuestra, ni de biblioteca, ni de VLX, ni de ninguno de los recursos electrónicos que presentan problemas en estos momentos. Pero generalmente esos problemas se resuelven rápido porque en cuanto que se graba la matrícula, una vez que está hecha, se vuelven a recuperar los derechos de acceso. Entonces, creo que he hecho un resumen de todas las preguntas y de todas las dudas que había. No sé si se ha planteado algo más en el chat mientras tanto, pero vamos, yo por mi parte no tengo mucho más que decir, que si tenéis cualquier problema o cualquier duda o cualquier necesidad de ampliar información, pues os pongáis en contacto con nosotros, con el servicio de referencia, bien de Campus Norte, bien de la Biblioteca Central, y nosotros encantados pues estaremos a vuestra disposición. Muchas gracias. Dejo de compartir pantalla, ¿vale? De acuerdo, por mi parte también está todo explicado. Si tenéis alguna duda, creo que la formación además va a quedar grabada por si alguien se ha incorporado a posteriori y la podéis utilizar y están cargadas también materiales de manuales de uso y demás dentro de la biblioteca para que podáis utilizarlos en cualquier momento y podáis visualizar la base de datos y todas sus funcionalidades. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención y espero que le saquéis partido a partir de ahora. Muchas gracias, Pablo, por la extraordinaria sesión que nos has brindado. Y bueno, por responder, la grabación se va a mandar a todos los inscritos en la sesión, también se publicará en el canal UNED, se enviará por correo electrónico, se publicará en el canal UNED y también la publicaremos en el canal YouTube de la biblioteca. Asimismo, como con Ramiro hemos hablado de también publicarla justo en el acceso en el A2Z, ¿no? En esa guía de la UNED. También la vincularemos a la descripción de la guía de la A2Z para que si alguien quiere volver a verlo o lo que sea, que pueda. Hay una mano levantada, Carlos, que no sé si quiere hacer una pregunta adicional. ¿Quieres que te activemos el audio, Carlos? Si sois tan amables. Sí, ya te vemos y te escuchamos. Pues muchas gracias. Bueno, desde aquí saludo a doña Fernanda Moretón, que la he visto por aquí, como siempre, activa. Y es un placer pues haberos escuchado porque es una herramienta que veo que es de grandísima ayuda y algunos que, aunque somos profesionales del mundo del derecho, pues hemos consultado otras bases de datos, en mi caso Derecho Local, que es la base de datos que tenemos contratada en el ámbito laboral, pero esta pues me ha aportado luz para algunas cuestiones del día a diario que tenemos que resolver. Agradecerle a Ramiro su magnífica exposición porque ha puesto un poco luz a esa oscuridad que tenemos en este océano tan grande que es la base de datos VLX. Y dicho esto, y habiéndome aclarado muchas cuestiones, tenía dos preguntas. Una, con respecto a la propia base de datos, que es de una cuestión de conocimiento, saber si la base de datos tiene algo que ver con el proyecto desarrollado por el BOE desde hace algunos años que se llama Identificador Único Europeo. Este proyecto se desarrolló en el ámbito de la Unión Europea y el objetivo era unificar todas las bases de datos jurídicas a través de una codificación de unas plantillas URI que le llaman ellos y saber si eso está de alguna forma conectado. Y la segunda pregunta era de ámbito práctico, era respecto a una jurisdicción o la jurisdicción europea, si podríamos hacer una búsqueda concreta de una sentencia y analizar un poco qué es lo que sale exactamente o qué análisis o qué referencias cruzadas nos aparecen dentro de esta sentencia.
y con eso pues estaría resuelta mis dos dudas. Vale. Que yo sepa, no tiene nada que ver el tratamiento que se hace desde VLX de los contenidos y demás con esta fuente que me comentabas de la Unión Europea. Lo que sí se ha empezado a incluir es el ECLI en todas las sentencias, porque es un estándar que está a nivel europeo y para que se puedan citar también utilizando ese número. Y en cuanto a lo que es las búsquedas en Unión Europea, a ver si puedo compartir desde ahora. Sí, ahora ya se está visualizando, me imagino. Sí. Concretamente era saber si yo en la búsqueda general, introduciendo la codificación de la sentencia, ¿me aparece automáticamente o tengo que utilizar algún filtro adicional? Que supongo que sí, respecto a lo que es la propia jurisdicción. No, a ver, en los criterios del buscador avanzado, cuando tú tengas datos es donde los puedes introducir. Aquí hay unos filtros marcados por defecto, en este caso pues sería de jurisdicción. Tengo marcado todavía esto que no nos corresponde. Aquí tendría que marcar Unión Europea si es eso lo que quiero marcar exclusivamente. Quitar el resto de opciones y darle a aplicar. ¿Vale? Entonces me quedaría Unión Europea y jurisprudencia y luego ya tengo todos estos filtros para hacer la búsqueda. ¿Con la codificación no podríamos buscarlo? Entiendo que estas son las opciones que te da para hacer la búsqueda el buscador por defecto. Tienes las opciones de búsqueda por palabras, frase exacta, etcétera. Luego las opciones de tribunal, normativa citada, fecha e ID del documento. Si tienes el ID del documento en VLX, sería la opción más rápida, pero por la codificación no te permite hacer la búsqueda dentro de los criterios que tiene de filtros el buscador avanzado. ¿Y por el ECLI? Si tú metes el ECLI aquí, en el buscador general, sí, lo que te va a llevar es a ese documento generalmente o a otros documentos que citen ese ECLI. Porque ahí lo que hace el buscador es buscar por palabras, digamos, ¿no? Buscarte entre todos los documentos de la base, todos aquellos en los que estén esas palabras que tú introduzcas. Pero no hay como criterio como el ECLI en los filtros que están estandarizados en la base de datos, no hay un criterio específico que sea ese. Entiendo. Pero si tú introduces por aquí el ECLI en el buscador general, te va a presentar todos los resultados donde esté ese documento. Es igual que sea un artículo doctrinal, si aparece citado el ECLI te aparecerá, una sentencia o la legislación si aparece citado. Todos aquellos documentos que haya dentro de la base en la que aparezca citado eso que tú introduzcas. De acuerdo. Muchas gracias. Nada. Pues si no hay ninguna consulta más. Una cosa, Pablo, quería confirmar, porque hay alguna pregunta sobre lo del logarse con el espacio personal. La cuenta de correo que se usa para crearse el usuario del espacio personal, mejor que, bueno, no sé si es mejor o imprescindible, puede que sea imprescindible con que sea la cuenta de correo de la UNED. No es imprescindible, se puede crear con no sé, correos externos tipo Gmail o Hotmail, vale, etc. Pues, pero bueno, siempre es recomendable que sean las de la cuenta de la organización en la que estéis trabajando, que sea una cuenta, entre comillas, lo más profesional. En vuestro caso no es profesional exactamente. Es lo que me parecía a mí. O sea, pero sí que se puede crear con un Gmail o un Hotmail o lo que sea. Sí, pues entonces sí que se puede crear con cualquier correo personal, pero yo desde luego rogaría que se tienda a usar el correo de la UNED para ese tipo de cuestiones, porque por un lado por una cuestión de identificación y luego también para cuando se plantea algún problema para resolución de problemas y todo eso suele ser más sencillo. Entonces nada, simplemente era eso. Vale. ¿Alguna pregunta más? Sí, hay otra mano levantada. Daniel, si le puedes dar acceso o le abro yo el micro, como me digas. Espera. Ya le he habilitado el... Vale. Debería poder habilitarlo. Sí, ¿me oís? Sí. Sí, hola, buenos días. Me llamo Pilar
Y me ha interesado muchísimo el apartado este de la traducción de los recursos jurídicos internacionales. He puesto un comentario en el chat. Entiendo que esto puede ser muy útil, evidentemente, cuando se está consultando legislación de países que no tienen el texto en ningún otro idioma que no sea el suyo propio, Australia, Tailandia, pero con respecto a los recursos de la Unión Europea, evidentemente hay traducciones oficiales que son las que se publican en el BOE. Entonces, mi pregunta era, ¿cómo está gestionado esto? Si alguien está buscando legislación, le sale la de la Unión Europea, la traducción que sacaría el sistema es la oficial de la Unión Europea, que luego se publicará, porque la Unión Europea tiene su propio sistema, Sí, el EURLEX, ¿no? Que sí. yo no trabajo en la Unión Europea, no lo conozco mucho, pero sé que existe y lo consulto. En general, los documentos de la Unión Europea que estén publicados en castellano estarán en castellano. Si la versión que haya correspondiente estará, si hay una versión en castellano, estará. Vale, vale, esa era. El traductor de VLEX es un traductor automático. Funciona cuando tú le introduces cualquier versión dentro de un documento que esté dentro de la base de datos de VLEX. No es el EURLEX o la versión de la Unión Europea, es el traductor automático de VLEX, que es una herramienta propietaria. Entonces, claro, si tú haces la traducción de cualquier documento que esté en otro idioma, o incluso lo puedes hacer a la inversa, puedes hacer una traducción del castellano a otro idioma. Por ejemplo, esto es muy utilizado por muchos abogados de la Costa del Sol para presentarle documentos a sus clientes que son ingleses o alemanes, pues pueden presentarle un documento al castellano, también se utiliza mucho. El traductor de VLEX, ya te digo que es un traductor automático, no tiene que ver con el traductor de la Unión Europea. Lo que sí, todos los documentos oficiales de la Unión Europea que tengan una versión propia en castellano, ese documento estará en castellano ya directamente. Es la que sacará. Que sacará. No, vale. Si hay varias versiones, estarán todas las versiones, de hecho. Ahí ya no es necesario hacer una traducción, porque ya el documento está. Porque ya sale la versión fehaciente. Lo que pasa es que la versión oficial, en principio, es una versión en inglés y en francés, generalmente. No. Para jurisprudencia, te digo. No para el oficial. Entonces ahí sí que es necesario utilizar el traductor para traducir las sentencias. Otra cosa es el boletín oficial de la Unión Europea, que eso es distinto. Si hay una versión en castellano, ahí se publicará la versión en castellano y que ahí no es necesaria la traducción. Muy bien, gracias. Hay otras dos manos levantadas. Jorge y Óscar, si puedes también darles acceso. Hola, buenas. ¿Me escucháis? Sí, sí. Sí, Óscar, te escuchamos. Hola, buenos días. Mira, mi pregunta es, ¿se puede descargar el VLEX y ponerlo en acceso directo en el escritorio? Parecerá un poco absurda la pregunta, pero es pues, lo más fácil para poder consultar cosas. Tú puedes acceder a VLEX desde cualquier navegador. Es igual que cualquier otra base de datos. De hecho, si te fijas en la base de datos, sigue compartida la web. Ya no recuerdo si lo he dejado compartido o no. No, me parece que no. Espérate, voy a hacer. Si te fijas en la URL de VLEX, de hecho, es aplicación y web al mismo tiempo. Es decir, tú puedes navegar desde aquí, en cualquier navegador que tú utilices y desde cualquier dispositivo. Para eso se ha hecho. Si quieres crearte un acceso directo, lo puedes crear. Lo único que cuando vayas a acceder, para poder ver el contenido, o bien has tenido que acceder desde la biblioteca de la UNED previamente, o bien te has tenido que crear una subcuenta y una vez tengas la subcuenta y tu usuario y contraseña lo tendrás que introducir cuando accedas a VLEX para poder visualizar el contenido a texto completo. Esos son los pasos que tendrías que seguir. Vale, perfecto. Pero sí. Soy Ramiro. En principio, como ha dicho Pablo, para acceder a VLEX es mejor acceder, cuando accedes desde fuera, desde la página web de la biblioteca, porque la URL que se construye es distinta a la que tiene reconocimiento IP de la institución.
quiero decir que para poder darte de alta en el campus y que te reconozca, es mejor al principio por lo menos usar la página de la biblioteca o cualquiera de los enlaces que hay ahí para ir a la URL que te va a dar acceso. Luego ya al crearse el usuario personal, pues eso ya es otra cuestión, pero vamos, que nosotros siempre solemos recomendar intentar al principio por lo menos ir por los accesos. Al principio, de hecho, es que es directamente imprescindible que sea Claro, la página de la claro, no. biblioteca. Sí, si no, no vas a poder. No te va a permitir logarte. Claro, la URL, digamos, general no es la misma que la que tenemos nosotros para el acceso externo logándose en el campus UNED, ¿vale? Vale, pues muchas gracias. Por orden le correspondería a Jorge y luego ya a Gladys. A ver si te puedo habilitar el micro, Jorge. O Daniel, si puede, a ver. Jorge, debe ser que ha tenido un problema porque no le veo. Daniel, no sé si puedes habilitar a Gladys, a mí no me permite. Hola, ¿me oye? Ahora sí. ¿Me oye? Sí, se escucha, sí. Hola, buenos días. A ver, yo tenía una pregunta. ¿Hay alguna previsión de cuando se deje de ser alumno o no, o haya terminado uno los estudios de Derecho para poder acceder o por medio de los colegios profesionales o algo a VLEX, a la base de datos que tienen creada ustedes en la UNED? La base de datos que tenemos creada en la UNED es una cosa particular de la UNED. Los colegios profesionales, si te refieres al colegio de graduados o al colegio de abogados, dependerá del colegio profesional en el que te inscribas. Hay muchos de los colegios a nivel nacional que tienen acceso a alguna parte del contenido o tienen un convenio con OVLEX, pero nunca es una base de datos tan completa con la que tienes ahora mismo en la UNED y en los colegios profesionales tampoco se les da acceso en todos, básicamente porque eso sería canibalizar el propio mercado comercial de la base de datos. Pero casi todos los colegios de abogados, al menos de España, tienen algún tipo de convenio para acceder al menos a una parte del contenido de VLEX si eres colegiado ejerciente de ese colegio. Pero eso, claro, depende de la particularidad en cada uno de ellos. Vale, disculpa que te haya interrumpido. Sí. ¿Y hay alguna forma de mantenerse activo? O sea, entiendo que o estudiando después de haber terminado el graduado y el máster de acceso a la abogacía y todo eso, entiendo que tiene que ser o con estudios de doctorado o lo que sea para mantenerte vinculado a la UNED y poder acceder por tu cuenta, entiendo, ¿no? Es la única forma. Sí, en estos momentos sí. Ya digo que luego hay una categoría que son los alumni, pero que en estos momentos no hay un acceso, digamos, extensivo de este tipo de usuario a los recursos electrónicos. Se puede acceder a algunos servicios de la UNED, pero no a este en particular. Eso ya tendría que ser con un permiso especial. O sea que en principio el acceso siempre va a estar ligado a tener una relación con la UNED de estudios o de investigación. Sí, pero puede ser, o sea, puedes acceder a VLEX aunque estés estudiando, por ejemplo, otra carrera que te pongas a estudiar con la UNED y puedes seguir accediendo. Sí, igual que estudiando Derecho puedes acceder a las bases de datos pongamos, de literatura, pues también los de literatura tienen acceso a esto, sí. O sea que los accesos, salvo algunas excepciones muy concretas que no vienen al caso, están abiertos a toda la comunidad universitaria. Vale, de acuerdo. Pues nada, muchas gracias, muy amable. Pablo, hay una pregunta sobre puntos VLEX que en el chat, después de lo de que pero estaba Gladys. Bueno, no sé si... es un poco lo que habíamos comentado antes. Cuando los contenidos que habíamos comentado que no están disponibles dentro de VLEX, hablamos de contenidos, no de herramientas o funcionalidades como Vincent o Analytics, sino de contenidos que en este caso, en vuestro caso, es exclusivamente la parte de prácticos VLEX que no están contratados por la universidad. Los contenidos que formen parte del práctico de VLEX, de alguno de los 25 prácticos, no están disponibles. Entonces te deja ver un extracto y te aparece fuera de plan. ¿Cómo puedes acceder a ese contenido fuera de plan? Pues si compras un punto dentro de VLEX.
los puntos que hay disponibles os aparecerían en la parte superior de aquí. Podéis comprar a través de una tarjeta de crédito los puntos que consideréis oportunos para acceder a contenidos que estén fuera de vuestro plan. Eso es el sistema de puntos, es por cada punto os permite acceder a un documento dentro de VLX en función de los puntos que hayáis comprado con vuestra tarjeta de crédito personal, pues podréis acceder a él. He activado ya el micro de Gladys por si quiere intervenir. Gracias, buenos días. Sí, dos cositas. Uno, al realizar una traducción de una sentencia, ese documento que genera traducido, ¿se puede utilizar como si fuera la sentencia oficial? No sé si se puede utilizar como la sentencia oficial. Nosotros siempre, como cuando os he explicado la funcionalidad, de hecho cuando hacéis cualquier traducción, VLX siempre os dice, o por eximirse de responsabilidad, obviamente, que es una traducción automática. Si Pero, vosotros, por ejemplo, si tú lo que vas a hacer es citar un determinado documento, una sentencia, lo que siempre vas a citar el ID del documento. El ID del documento es siempre el mismo. En el ID, o sea, en el documento de VLX está exclusivamente la versión original y eso es lo que tú vas a citar. Que si tú quieres traducir ese documento para utilizarlo tú a nivel particular, en un escrito o lo que sea, sí, obviamente lo podrás utilizar, pero no podrás decir que esa es la sentencia oficial si está traducida. La sentencia oficial es la sentencia oficial que está en el idioma X. Y cuando tú cites ese ID de una determinada sentencia dentro de VLX, te va a llevar al texto original. Otra cosa es que tú, para poder ver el texto, para leerlo mejor, para utilizarlo en un escrito, etcétera, lo traduzcas a tu idioma, el idioma que tú comprendas mejor o en el que tú leas mejor. Pero el texto original siempre va a estar en el idioma original en que se haya publicado. Y el ID de VLX te va a llevar a la sentencia, si es una sentencia, en el idioma original. Es decir, sí, o sea, es decir, que toca, al citarlo, hay que decir traducida, ¿no? Sentencia traducida automáticamente. No. Si tú citas, vamos a ver, es que no sé exactamente el ejemplo que quieres ponerme, pero si tú citas un determinado documento de VLX, citarás la sentencia X y citarás el ID de VLX, el número que tiene ese documento, ¿no? Vale. Cuando alguien vaya a consultar eso que tú has citado, lo que va a visualizar es el texto original. Lo que pasa es que él, si tiene acceso a VLX, también va a poder, él o ella o quien fuere, va a poder visualizar también o va a utilizar la traducción, va a poder ver la versión traducida. Tú lo que sí puedes hacer, si estás, por ejemplo, haciendo un escrito, es extractar una parte y poner esa parte traducida al castellano. Yo te recomendaría siempre, cuando hagas una citación de un texto original que está en otro idioma, que cites la parte del texto o cites las dos o cites la parte del texto original para que quien sea que vaya a leer ese escrito pueda ver el texto original y cerciorarse de que cita exactamente lo que tú dices que cita. Vamos. No sé si me estás explicando, me estoy explicando bien. Vamos. Bueno, pero es que para hacerlo un escrito, digamos, para trabajo de grado o de máster, tendría que hacerlo en castellano. No, claro. Sí, pero claro, si tú citas la sentencia, cuando tú cites la determinada sentencia, el texto, tú puedes citarlo en el trabajo o lo que sea, la versión traducida. Eso sí. Ahora sí. Eso sí, lo que pasa es que cuando indiques que ese texto es tal, hombre, si vas a citarlo en un trabajo, yo siempre te recomendaría que pusieras las dos versiones, la traducida y la original, o la parte del texto que tú quieras citar en concreto. Porque, claro, la versión original siempre es la de referencia definitiva, ¿no? Y otra cosa, ¿el practicum a qué se refiere cuando dice practicum? Lo he explicado antes durante la presentación. Sí, pero no me quedó claro. A ver, el No práctico... entendí si es hacer una práctica de cada asignatura o cómo es. No. El práctico lo que analiza pormenorizadamente es un área del derecho. Si estás en el práctico contencioso contratos civiles, por ejemplo, todos los contratos aquí tú los analizas, pues contrato de renta vitalicia, etcétera, y te desarrolla y te hace una explicación del contrato. Es una especie de manual, cuando entres en cualquiera de los prácticos te lo analiza. Herramienta esencial de consulta en el ámbito de contratación civil. Te analiza lo que son los contratos civiles, te dice, por ejemplo, compraventas, capacidad para celebrar el contrato de compraventa. Pues entras y te dice lo que es el contrato de compraventa, en qué legislación está tratado, etcétera, etcétera, y luego te aparecen más fichas y subfichas.
que te hace un desarrollo de esto. Eso es el práctico. Esto está hecho con cada una de las áreas del derecho, hay un práctico específico. Ya. Ya, vale, pues me queda claro, mucho más claro. Muchas gracias. Nada, Gladys, de nada. Pablo, ¿tienes tiempo para una pregunta más? Sí, por favor. Le doy paso a Ana Belén. Esa sería la última. Luego quería hacer una aclaración, Alexis. Vale, Perfecto. ¿me oyen bien? Sí. ¿Sí? Muy bien. Estoy buscando, vamos, estoy familiarizándome con el UBELEX y me encuentro con un problema. Lo digo más que nada para que lo tengan en cuenta. A mí, yo entré desde la biblioteca, con mis datos, por supuesto, y es que me está saliendo la cuenta de rlozano@pas1.es. Eso es porque estás navegando en la cuenta general. Vale, ya me quedo más tranquila. Es que No has creado una subcuenta personalizada. O no estás logada con ella si la has creado. Salgo yo porque soy, digamos, el administrador de la cuenta. Esa. Cuando navegas por el perfil general, te va a aparecer la cuenta de Ramiro Lozano, que es el administrador de la cuenta de UNED. Ya, pero es que él no debería salir, porque si yo entro con mis datos de la UNED... No, es que ya ha explicado Ramiro antes que una cosa es el acceso al recurso y otra es la creación de una subcuenta dentro de UBELEX. Para eso tienes que acceder al espacio personal que tienes en la parte inicial aquí. Ahora me desapareció. Eso es lo que estaba buscando y me desapareció. Pues tienes que ir al inicio y te aparece un recuadro aquí en la parte superior en el que pone acceder al espacio personal. A mí ahora me sale el UBELEX para Chrome, UBELEX para Word y una formación online que dentro de un rato para que me una. En fin, el espacio personal me desapareció. Bueno, esas cuestiones quizás más particulares luego no las podéis comunicar. Si no, coméntalo con Ramiro, y si no te aparece el espacio personal, que él te cree la subcuenta, que la puede crear él también, y te llegará un correo al correo electrónico que tú indiques y lo puedes crear la contraseña desde allí. Por eso coméntalo con Ramiro, porque es una cuestión más personal que no incumbe. ¿Y cómo me pongo en contacto con Ramiro, que no lo sé? Pues ahí está mi correo, ese correo que viene ahí. Si no le importa, vamos, sí, me dice que si me manda un pantallazo de lo que le sale o de lo que no le sale y eso, sí. Porque en principio yo creo que si usted accede a través de la biblioteca, no digo ahora mismo, deje pasar un tiempo, a través de las bases de datos le va a salir dentro de la pantalla principal, donde hemos indicado más o menos en el centro a la izquierda, un recuadro de creación del espacio personal. Entonces, al pinchar ahí va a salir ya las instrucciones para darse de alta, para crearse con su correo de la UNED una clave personal, y le llegaría a su correo un mensaje de confirmación, y entonces una vez que ya usted pudiera finalizar el proceso, ya tendría sus claves de acceso a su espacio personal una vez que entrara en el portal general. Vale, pues muchísimas gracias por la atención. Y una cosa complementaria a todo esto, que yo tampoco quería sacar, pero bueno, como se ha planteado en el chat, pues lo digo. Ha habido una persona que al acceder ha tenido un problema con un error que se da en algunas, que sale un error de comunicación. Voy a decirle un poquito, está aquí en el chat, pero bueno. Es un error que tiene que ver con las cookies y que no afecta exclusivamente ni mucho menos a ULS, es decir, es un problema que tiene que ver con la autenticación en Campus UNED. Es un identificador de error CC 7550 y una ristra de números, ¿vale? Cuando se produce ese error de acceso a un recurso electrónico es por una cuestión de conflicto con las cookies del navegador generalmente. Entonces, lo que recomendamos en esos casos siempre es que se acceda a través de una sesión de incógnito o desde un navegador distinto. Si está utilizando el Chrome, pues que entre por Firefox o lo que sea. Es un error que se suele resolver solo. Entonces, a lo mejor al día siguiente al entrar ya funciona. También se puede intentar vaciar las cookies en ese momento y demás.
De todas formas, si sigue persistiendo, si tienen interés o lo que sea, pues siempre nos pueden mandar un correo electrónico con la indicación del recurso al que están intentando acceder, la URL a la que intentan acceder y un pantallazo del error. Entonces, nosotros con eso intentamos transmitirlo al CTU, al Centro de Servicios Informáticos, para que intenten resolverlo. Es un problema que venimos detectando desde hace tiempo en general, que no depende de biblioteca, que ni mucho menos depende de VLEs, pero que bueno, que tiene que ver más que nada con los navegadores. Pero en fin, es un problema, digamos, esporádico, aleatorio y minoritario, gracias a Dios. Así que eso es lo que... ¿Vale? Pues muchas gracias, Ramiro, y muchísimas gracias a Pablo y a todos los asistentes. Ya hemos cumplido la hora de duración y me queda solo pues, reiterar este agradecimiento a todos. Desde el servicio de apoyo a la docencia de la biblioteca seguiremos organizando sesiones. También he compartido una sobre OCDE que tendrá lugar la semana siguiente y posiblemente en el futuro pues organizaremos otras sobre recursos electrónicos que suscribimos de filosofía, filología y otras titulaciones. Muchísimas gracias a Pablo. Una cosa, perdona, Alexis, como me acaban de pedir correos de contacto, estoy poniendo en el chat tanto el mío como el de la sección de referencia para que tengan los dos teléfonos ahí. Y bueno, con cualquier problema que pueden ponerse en contacto con nosotros y nosotros intentaremos darles la solución correcta o si no, intentar poner en contacto con la persona que la pueda tener, porque no siempre es fácil saber cuál es el origen y la manera de resolver cada uno de los problemas que se plantean. ¿Vale? Muchísimas gracias. Muchas gracias a Pablo. Hemos tenido 200, en un momento 200 participantes simultáneos y cerca de más de 700 inscritos finalmente, lo que da, lo que da medida clara de la repercusión y del impacto que tiene esta base de datos, el interés que despierta entre la comunidad UNED, especialmente entre la comunidad de la Facultad de Derecho. Muchas gracias, Pablo, y esperamos que podamos contar contigo en el futuro, en otros cursos, para que nos cuentes novedades, nuevas funcionalidades, nuevas colecciones, etcétera, que se vayan incorporando a la base de datos. Gracias, un saludo a todos.